Ya, ahí estamos. El artículo 6 entonces contiene el principio de la supremacía constitucional, que todos los órganos, ¿verdad?, deben someter su acción a la Constitución y a las normas dictadas conforme a ella, en cuyo caso tenemos ahí también el principio de legalidad o de juridicidad. ¿A quién obliga esta norma? Bueno, ahí decíamos que obligaba, ¿no es cierto? Obliga tanto a los titulares o integrantes de dichos órganos como a toda persona, institución o grupo, digamos, ¿eh? Institución o grupo. Y hicimos un análisis extenso ahí, ¿no? Respecto de quiénes eran titulares, integrantes de los dichos grupos u órganos, como a toda persona, institución o grupo de personas. Luego vamos al inciso tercero, ahora que dice que la infracción de esta norma generará las responsabilidades y sanciones que determine, ¿no es cierto?, la ley. La infracción de esta norma generará las responsabilidades y sanciones que determine la ley. Bueno, ¿para quién se genera esa responsabilidad? Esa responsabilidad se genera para la persona, institución, grupo u órgano que no haya cumplido con el precepto constitucional del respeto a la Constitución y a las normas dictadas conforme a ella, digamos, ¿no? Ya las normas dictadas conforme a ella y a la Constitución o las leyes. Así que para ello vaya esa sanción. Ahora, aquí es importante indicar que no, el constituyente, fíjese, no señala cuál es la sanción. Por lo tanto, el constituyente lo que hace es una remisión al legislador. Es una remisión al legislador para que el legislador se encargue de señalar efectivamente allí cuáles son las sanciones. ¿Cuáles son las sanciones? Ahora, eso se llama principio de reserva legal. Principio de reserva legal por cuanto esa prerrogativa queda entregada, como decíamos, al legislador, no al constituyente, no al constituyente. Y entonces el legislador va a establecer diferentes sanciones dependiendo de cuál sea el ámbito, ¿no es cierto?, el ámbito en que se cometió la falta o el incumplimiento, ¿ya? Y por lo tanto allí cabe distinguir distintos tipos de responsabilidades, ¿eh? Distintos tipos de responsabilidades. Tenemos ahí una responsabilidad civil, por ejemplo. Podría haber responsabilidad civil, podría haber responsabilidad penal, podría haber responsabilidad administrativa, podría haber responsabilidad política. ¿Se fijan? Entonces, en cada caso, el legislador señalará cuál es la sanción. Por ejemplo, si la responsabilidad es civil, es porque el funcionario en el ejercicio de su cargo causó un daño, causó un perjuicio. ¿Cuál es la sanción en materia civil? ¿No es cierto? ¿Cuál es la sanción en materia civil? La sanción será el pago de una reparación pecuniaria. Por lo tanto, eso se llama indemnización. ¿Se fija usted? Y entonces, como el legislador tiene que establecer la sanción, habrá que buscar esa sanción en el derecho civil. Y allí se establece entonces que cuando alguien causa daño a otro, tiene la obligación de repararlo pecuniariamente, digamos, de repararlo pecuniariamente. Entonces tendrá que pagar la indemnización correspondiente. ¿Ya? Ahora, si la infracción es de carácter penal, ¿no es cierto? Es de carácter penal, cometió un delito, entonces la sanción habrá que buscarla en el código, en el código, ¿no es cierto?, propio de las materiales, es decir, en el código penal, propio de la disciplina, quería decir. Entonces habrá que buscarla en el código penal,
en el Código Penal. Y las sanciones ahí pueden ser, bueno, la más gravosa, ¿no es cierto?, es la privación de libertad del sujeto, la privación de libertad del sujeto. Por lo tanto, y como digo, son distintas las sanciones dependiendo que establece el legislador, dependiendo de la naturaleza de la infracción. Y en materia penal, como estábamos diciendo, la sanción podría ser la pérdida de libertad por un determinado tiempo, mayor o menor, en fin. Puede ser la aplicación de una multa también, ¿eh? Puede ser la aplicación de una multa. ¿Ah? Bueno, hay otras sanciones un poquito más creativas, como por ejemplo la prestación de servicio a la comunidad, qué sé yo, cuando son faltas. De ética también se ha visto que ha habido también en materia penal. Bueno, entonces, seguimos. Ahora, si la responsabilidad, por ejemplo, guarda relación con el ámbito administrativo, bueno, habrá que aplicar sanciones administrativas, ¿no es cierto? Y dentro de las sanciones administrativas, por ejemplo, se le podría aplicar una sanción al funcionario de suspensión del empleo, del ejercicio del cargo por un determinado tiempo. Ahora, si es un poquito más grave, puede ser suspensión del cargo, ¿no es cierto?, por más tiempo y con medio goce de sueldo, digamos, ¿no? Puede ser también que el funcionario se vea obligado a pagar alguna multa a beneficio fiscal por la infracción cometida. O también podría ser que al funcionario se anote al funcionario en su hoja de vida una observación de demérito, digamos. También podría ser ahí otra sanción, eh, por ejemplo, el traslado dentro del ámbito público, el traslado dentro del ámbito público puede ser visto desde dos perspectivas, de una perspectiva positiva y otra negativa. En este caso no importa la negativa, es decir, el traslado significa que lo van a cambiar de una ciudad grande, Concepción, por ejemplo, a una pequeña, Santa Juana, supongan ustedes por mencionar alguna. Puede ser cualquiera, pero mencionamos Santa Juana. Entonces, obviamente que al funcionario le significa eso, digamos, un pesar, porque obviamente todos quieren estar en los centros más grandes, con más facilidades para todo, digamos, ¿no? Bien, después en el ámbito administrativo también, la sanción más gravosa de todas, ¿no es cierto?, podría ser allí la aplicación de la destitución del funcionario, la destitución del funcionario. Todo esto en el ámbito administrativo. Se fijan que entonces cómo en cada caso el legislador tiene que, digamos, crear sanciones dependiendo de la materia. Nos falta ahora el ámbito político también ahí, por ejemplo, si la responsabilidad de carácter político también puede ser la suspensión del cargo o puede ser la destitución del funcionario. Amén de que por otro lado también, si es muy grave el delito cometido, qué sé yo, podría ser también la pérdida de la calidad de ciudadano, por ejemplo, ¿no? La pérdida de la calidad de ciudadano. La prohibición de desempeñar cargos públicos por un determinado número de años, digamos. ¿Ya? Entonces, fíjese, todo eso es lo que podemos colegir o deducir del inciso tercero del artículo 7, digamos, del artículo 7. ¿Ya? Así que hay que aprenderse esto, por supuesto, no olvidar ahí, ¿no es cierto?, que la infracción de esta norma generará las responsabilidades y sanciones que determine la ley, Y entonces ahí nosotros hablamos de responsabilidad civil y su sanción, responsabilidad penal y su sanción, responsabilidad administrativa y su sanción, responsabilidad política y su sanción, ¿no? Que determine quién, la ley. Y cuando dice la ley se está refiriendo al legislador, al Congreso. El Congreso es que tendrá que señalar ahí, regular las conductas y sancionarlas con las penas que corresponda, digamos, aplicar, ¿no es cierto?, los cargos que corresponda ahí. ¿Ah? El legislador hace eso. Muy bien. Vamos ahora al artículo 7. Al artículo 7. ¿Qué tenemos en el artículo 7? Tenemos también ahí, ¿no es cierto?, dos principios, ¿no? El artículo 7 dice que los órganos del Estado actúan válidamente, previa investidura regular de sus integrantes dentro de su competencia y en la forma que prescriba la ley. ¿Se fijan? Por lo tanto,
En el artículo 7, lo primero que aparece ahí es que, ¿no es cierto?, tiene que observarse el principio de la validez, de la presunción de validez de los actos de la administración. ¿Esto qué significa? Que para que los actos de la administración, los actos de la función pública más general todavía, sean válidos, tengan valor, tienen que reunir tres requisitos. Tres requisitos. Uno, la investidura regular previa. Investidura regular previa. ¿Eso qué significa? Significa que el funcionario, antes de ingresar a la función pública, tiene que cumplir cierto protocolo, ciertas formalidades habilitantes. Lo habilitan para desempeñar adecuadamente, digamos, el cargo público. El cargo público. Por lo tanto, la investidura es de la esencia, porque usted pudo haber sido nombrado en el cargo, ¿no? Pudo haberse dictado el decreto de nombramiento, pero si no ha prestado el juramento, la promesa, ¿no es cierto?, no ha puesto las manos en la Biblia u otra formalidad, entonces en ese caso no puede ejercer el cargo válidamente, porque es requisito ni más ni menos que eh, estos requisitos ni más ni menos que lo establece la Constitución. O sea, no lo está estableciendo el legislador, ni una norma administrativa, no. Lo está estableciendo el legislador constituyente, quiero decir, la Constitución. La Constitución, ¿ya? Veamos. El principio era el principio de la legalidad de los actos de la administración. De la legalidad de los actos de la administración, ¿ya? Estamos en el artículo 7, inciso primero. Por si acaso, Javiera, artículo 7, inciso primero. Estos son los requisitos para que el acto de la administración sean válidos. Insisto, son tres requisitos. El requisito de la investidura legal, que es el que estamos viendo. El otro es el requisito de que tiene que actuar dentro de su competencia. Y el tercero, en la forma que prescriba la ley. ¿Ya? Continuamos con el requisito número 1 que estaba explicando, el de la formalidad habilitante, es decir, la investidura regular previa, es de la esencia. Investidura regular previa. Eso significa que tiene que observarse esa ceremonia en que se le otorga, en que se le asigna la facultad para desempeñar el cargo al funcionario, ¿ya? De manera tal de que, desde ese punto de vista, digamos, si no está investido el funcionario, los actos no son válidos, son nulos, porque van a tener un vicio, digamos, le va a faltar un requisito. Ejemplos de investidura, bueno, hay harto, ¿no es cierto? Normalmente son los cargos más importantes, tienen investiduras más apoteósicas, digamos, más llamativas. La más llamativa de todas es la del presidente de la República, ¿no es cierto? Que es investido en el cargo, en el salón de plenarios del Congreso Nacional. Claro, el presidente no puede prestar juramento o promesa en la Casa de Moneda, donde reside habitualmente, sino que tiene que ser en el Congreso Nacional. Y en Congreso Pleno. En Congreso Pleno, lo que significa que la ceremonia no se puede llevar a cabo en cualquier parte. Tiene que ser en el salón de plenarios del Congreso. Tiene que ser en el salón de plenarios del Congreso. No en la sala de la Cámara de Diputados, de la Cámara, o en la sala del Senado. En el salón del Senado, no. Congreso Pleno. Significa que se van a reunir en el salón de plenario.
No significa, sin embargo, que tengan que estar todos los diputados, todos los senadores. Congreso pleno en este caso no significa eso. Solo significa que se van a reunir en el salón de plenario que asistan. Ve que cuando jura el presidente de la República no todos son partidarios, así que por lo tanto muchos van a decir que no tienen ningún interés en asistir, digamos. Entonces, no va. Lo importante es que se reúnan en el salón de plenario. ¿Ya? Investidura regular previa. Ustedes mismos en el día de mañana, cuando se titulen como abogados, que esperemos que así sea, ¿no es cierto? Más temprano que tarde, van a tener que prestar juramento, van a tener que prestar juramento en la Corte Suprema. En la Corte Suprema. Y ahí entonces van a ser revestidos de la calidad de abogados. Antes, cuando lleguen allá, van a ir como flamantes, digamos, licenciados, habiendo hecho la práctica profesional, ¿no es cierto?, teniendo la mayoría de edad, teniendo su licenciatura, entonces van a llegar como licenciados. Van a entrar al salón de plenario, Corte Suprema, salón de plenario, y ahí se le toma juramento a los candidatos, a abogados, y luego salen del salón de plenario con el título de abogado, y a partir de ahí pueden firmar cuánto documento le coloquen en su escritorio, digamos, ¿ya? Leyéndolo siempre, por supuesto, por si acaso, ¿ya? Entonces, de tal manera, esos son los ceremoniales, son muy importantes, los alcaldes en el plano local también, antes de entrar, una vez que ya el alcalde no es alcalde realmente, desde el punto de vista jurídico, no es alcalde, aun cuando haya sido ya elegido y ganó con la mayoría, qué sé yo, de los votos, están felices, todo, pero no es alcalde en estricto rigor todavía. Efectivamente recibe el cargo en plena, digamos, potestad cuando presta juramento, digamos, cuando presta juramento ante el respectivo secretario municipal, digamos, ¿no? Bueno, la cosa es que la situación, digamos, es esa. Este es un requisito de la esencia, no es una cosa así como liviana, digamos. Investidura regular previa. Segundo requisito, el funcionario tiene que actuar dentro de su competencia. Dentro de su competencia. ¿Qué es eso? Que cada función del Estado tiene un ámbito para el desempeño del funcionario. Y el funcionario tiene que ejecutar exactamente, escrupulosamente, las funciones que le establezca la Constitución y la ley. No puede ir más allá. Por lo tanto, distinguimos nosotros dos clases de competencia. Está la competencia funcional y está la competencia territorial. Competencia territorial. En cuanto a la competencia funcional, esta corresponde a la actividad que va a desempeñar el funcionario, al ámbito, ¿no es cierto?, a la naturaleza de la actividad que va a desempeñar el funcionario. Por lo tanto, desde esa perspectiva, el funcionario tiene que desarrollar el ejercicio de su cargo única y exclusivamente dentro de su ámbito de competencia funcional. Es decir, el ministro de Educación no puede estar dedicado al control sanitario, por ejemplo. No es su función esa. Ese es ámbito funcional. El ministro de Vivienda, bueno, tiene que estar preocupado del tema de vivienda y no de la acción. ¿Me entiende? De eso se trata. Los alcaldes tienen que estar preocupados naturalmente del aseo y ornato de la ciudad y de todas las demás obligaciones que trae aparejada el cargo, de acuerdo a lo que establece la ley. Pero no pueden dedicarse a otras cosas, digamos, a eso se refiere. Competencia funcional. La Contraloría tiene competencia funcional también. Tiene que dedicarse a fiscalizar el ingreso y la inversión de fondos del fisco, a fiscalizar la legalidad, etcétera, etcétera. Los jueces tienen que dedicarse a dictar sentencias, a fallar, a conocer de las causas civiles y criminales, etcétera. ¿Se fija usted? Eso.
dentro del ámbito de su competencia. Y en segundo lugar, tienen que actuar dentro de la competencia territorial que les corresponde. En el ámbito nuestro, los jueces tienen un ámbito territorial, la respectiva comuna o agrupación de comunas. Ya, ahora, en el caso de las cortes de apelaciones, el ámbito territorial es un poco más grande porque son varias comunas, qué sé yo. Luego, en el ámbito de la Corte Suprema, es todo el territorio nacional, todo el territorio nacional. Ese es el ámbito de competencia, ¿no es cierto?, territorial o material. Esto queda también muy bien ilustrado cuando nombramos al intendente. El intendente tiene claramente una competencia territorial, ¿no es cierto? Su ámbito territorial es todo el territorio de la región, digamos. Y si usted quiere bajar un poco, entonces, bueno, tiene ahí al gobernador provincial que tiene a su cargo, ¿no es cierto?, digamos, cumplir con sus funciones en todo el ámbito provincial, digamos, el gobernador provincial. Luego los alcaldes también tienen competencia territorial claramente definida y por consiguiente, ¿no es cierto?, son responsables de lo que ocurra territorialmente dentro de su respectiva comuna, dentro de su respectiva comuna. Esa es la unidad más pequeña territorialmente hablando, digamos, ¿no? La unidad más pequeña de parte del Estado, digamos, ¿no? De parte del Estado. Después tenemos dentro de la competencia territorial a organismos que son descentralizados, pero que tienen competencia en todo el territorio nacional. Por ejemplo, la Contraloría. La Contraloría tiene competencia en todo el territorio nacional. Un organismo descentralizado, digamos, ¿eh? Un organismo descentralizado. De manera que en eso consiste en esta competencia, el segundo requisito para que los actos sean válidos, ¿no? Sean válidos. Primero, investidura regular de sus integrantes dentro de su competencia, y vamos al tercer requisito, en la forma que prescriba la ley. En la forma que prescriba la ley. ¿Ya? ¿Eso qué significa? Significa sencillamente, en la forma que prescriba la ley, que los funcionarios deben actuar conforme al principio de legalidad. Conforme al principio de legalidad. ¿Ya? De legalidad. Por lo tanto, tienen que actuar conforme a la ley. Pero aquí hay que hacer un alcance interesante, importante. Conforme a la ley. Bueno, ¿y qué significa conforme a la ley? Entonces, aquí se puede interpretar de dos maneras. De dos maneras, en un sentido estricto y en un sentido amplio. En un sentido estricto significaría que hay que respetar aquellas normas que dicta el Congreso, ¿ah?, de conformidad a la ley. Aquellas normas, decíamos, que provienen del Congreso en un sentido estricto. Ese sería el cumplimiento del principio de legalidad. Sin embargo, de acuerdo al artículo 7, inciso primero, el constituyente ahí no se está refiriendo al cumplimiento del principio de legalidad en sentido estricto. En sentido estricto. Se está refiriendo al sentido amplio de la expresión. Al sentido amplio de la expresión. Por lo tanto, el principio de legalidad se va a cumplir si acaso el funcionario cumple no solo con la norma que proviene del Congreso, sino también cuando cumple, por ejemplo, un decreto supremo, o cumple un decreto con fuerza de ley, o cumple un reglamento, una ordenanza, una instrucción, una circular, un autoacordado, ¿me entienden? Entonces, por lo tanto, cuando dice de conformidad a la ley, está refiriéndose al concepto de norma jurídica positiva. Norma jurídica positiva, eso es importante ahí, ¿eh? En un sentido amplio, digamos, ¿no?
amplio. Por lo tanto, en cada caso, usted comprenderá que son bastantes normas las que tiene que cumplir un funcionario en el ejercicio de su cargo. En el ejercicio de su cargo. ¿Ya? Porque imaginen el ejercicio siguiente. Si el funcionario, si nosotros interpretáramos en un sentido restringido la norma, esta norma constitucional, ocurre que el funcionario estaría obligado a cumplir el principio, ¿no es cierto?, de este principio de legalidad o juridicidad, solo cuando tiene que cumplir una norma que emana del Congreso. Y ocurre que los funcionarios en general trabajan bastante con la ley que viene del Congreso, pero muchas veces con resoluciones menores, digamos, con resoluciones de carácter administrativo, como reglamentos, circulares, decretos supremos, ordenanzas, etcétera, etcétera. Entonces, es como de toda lógica que tengamos que arribar a la convicción de que en realidad el constituyente se está refiriendo a la expresión ley, en la forma que determina la ley, en un sentido amplio, ¿ya? Y ahí tenemos entonces los 3 requisitos para que un acto sea válido. Esta es pregunta segura en alguna prueba o examen, ¿eh? Así que pongan mucha atención. Los 3 requisitos entonces para que un acto sea válido, ahí está, el artículo 7, inciso primero. Previa investidura regular, dentro de su competencia y en la forma que prescriba la ley. Con la salvedad que en el caso de la competencia tenemos o distinguimos 2 categorías, la competencia funcional o funcionaria y la competencia territorial o material también se denomina, competencia territorial o material. Bien, antes de ir al inciso segundo, aquí hay una pregunta. Profesor, investidura al presidente de la República es colocarle la banda presidencial. Mire, el colocarle la banda presidencial es parte de la investidura precisamente. El terciado de la banda, se dice, ¿no? El terciado de la banda. Es parte del ceremonial porque además el presidente tiene que prestar juramento o promesa. Juramento si es religioso, o quiero decir, si adscribe algún credo religioso, digamos, ¿no? Pero si es ateo, por ejemplo, bueno, no lo puede hacer jurar porque no cree en Dios. Entonces, por eso es que en ese caso promete, digamos, ¿no? Y tiene que proponer cumplir la Constitución y las leyes, hacerla cumplir, etcétera, etcétera. Y por lo tanto, todo ese acto, digamos, en donde se le tercia la banda presidencial, constituye la ceremonia de investidura, Así es que en otros casos, por ejemplo, el funcionario tiene la obligación de colocar la mano sobre la Biblia, por ejemplo, ¿no? O levantar la mano también, ¿no es cierto? Alzar la mano extendida en un determinado sentido, digamos. Así que en cada caso la solemnidad es distinta, depende de cada situación, digamos, ¿ya? De cada situación. Pero la banda presidencial terciada, ¿no es cierto?, es parte del ceremonial, digamos, es parte de la investidura. Hasta el lugar ahí en ese caso también es parte de la investidura. Decíamos que tiene que ser en Congreso pleno, así lo exige la Constitución política, digamos, Congreso pleno. O sea, en el salón de plenarios. En el salón de plenarios, digamos, salón de plenarios. Muy bien. Si no hay duda, ¿habrá alguna inquietud por ahí? No sé si tienen alguna duda antes de pasar al inciso segundo. No hay duda, está todo bien entonces. Continuamos. Muy bien. Vamos al inciso segundo. ¿Qué tenemos en el inciso segundo del 7? No olvidar, estamos en el artículo 7. ¿Qué tenemos en el inciso segundo? Bueno, ahí tenemos lo que se conoce como el Estado de Derecho. El Estado de Derecho. ¿Qué es el Estado de Derecho? Bueno, el Estado de Derecho es un estado de equilibrio, digamos, de poderes, en donde cada órgano ejecuta
sus actuaciones conforme la competencia que le haya otorgado la Constitución y las leyes. Por lo tanto, en un Estado de Derecho no hay superposición de funciones. Ningún órgano se puede arrogar, se puede autoatribuir más facultades que las que le otorgue la Constitución y la ley. Entonces, son varios los principios que se conjugan en el concepto del Estado de Derecho. Son varios los principios que se conjugan en el concepto del Estado de Derecho. Por de pronto, el principio de la supremacía constitucional, el principio de legalidad o bloque de juridicidad, ¿no es cierto? El principio de probidad, que lo vamos a ver más adelante, el principio de transparencia, ¿no es cierto? Del artículo 5 también el principio de la soberanía y el ejercicio de la soberanía, ¿ya? Es decir, la soberanía ejercida desde distintas perspectivas, incluida naturalmente la soberanía que tiene el ciudadano para ejercitar sus derechos políticos, así que, como digo, el Estado de Derecho es todo eso, y también comprende al artículo 4, ¿no es cierto? El Estado de Derecho implica también la participación democrática de la ciudadanía, ¿ya? De manera tal de que aquí se engloba todo. Si usted lee, por ejemplo, se fija en el inciso segundo del artículo 7, queda mucho más claro porque lo dice ahí, hay una especie de contrapeso en donde cada uno debe ejecutar lo que le corresponde y debe tener las facultades y atribuciones que le corresponden y no más que eso, digamos. Por esta razón es que la entronización o el advenimiento de un gobierno autoritario, dictatorial, es contrario al Estado de Derecho, porque además el Estado de Derecho implica que sus autoridades se van alternando en el poder e implica además que las autoridades asumen el poder después que han sido elegidas democráticamente, y en el caso de un golpe militar o del Estado, qué sé yo, de Estado, o bien un pronunciamiento, dependiendo de cuál sea, digamos, la simpatía que cada uno tenga por los conceptos, pero el hecho es uno solo, el hecho es el quiebre institucional, de manera que cuando se produce un quiebre institucional, obviamente que eso no tiene nada de democrático, digamos, venga de donde venga, no tiene nada de democrático. Ya ahí no estamos, ahí desaparece el Estado de Derecho, desaparece el Estado de Derecho. Y por eso es que, por ejemplo, el que administra ahí, ¿no es cierto?, el que administra en un régimen como ese, se arroga la facultad, además de administrar, se arroga la facultad de dictar normas. Y ahí aparece la figura de los decretos leyes. Decretos leyes. Como no hay congreso normalmente en esos gobiernos, o el congreso si es que está en realidad no cumple su función, porque está controlado por el ejecutivo, está controlado por el gobernante, entonces el gobernante es el que, además de administrar, se da la tarea de dictar leyes. Pero como las leyes propiamente tal solo las puede dictar el Congreso, y como no hay Congreso, entonces no pueden dictar leyes. Entonces esas normas toman otra forma, toman la forma de decretos, porque los presidentes no pueden dictar leyes, pero sí pueden dictar decretos. Y como esos decretos van a regular materias que son propias de ley, se les va a llamar decretos leyes. Decretos ley. Y ahí entonces aparece la diferencia entre un decreto ley y un decreto con fuerza de ley. El decreto ley es propio de los gobiernos autoritarios, dictatoriales o de facto. ¿Ya? O de facto. Por lo tanto, el decreto ley lo dicta con todo el poder ilegítimo, si usted quiere, que tiene el gobernante en ese minuto. Digamos. Se autoatribuye el poder. Bueno, en cambio, los decretos con fuerza de ley son otorgados por el presidente de la República, pero en un Estado democrático, y ojalá un Estado de derecho.
en donde cada órgano cumple su función, y precisamente por eso es que en el decreto con fuerza de ley, la única manera que tiene el presidente para dictar un decreto con fuerza de ley es que lo autorice el Congreso. Mire lo que ocurre ahí. Pues, no toma el presidente por sus manos y antecede poder dictar normas. No, no, no. En este caso, si dicta un decreto con fuerza de ley, tiene que autorizarlo el Congreso. Tiene que autorizarlo el Congreso. Entonces eso es relevante. ¿eh? Es relevante desde esa perspectiva porque se respeta allí naturalmente el juego democrático, se respeta el Estado de Derecho. Y entonces el presidente le dice al Congreso, Congreso, quiero legislar a través de un decreto con fuerza de ley sobre una determinada materia, pero esa materia a mí no me corresponde, le corresponde a ustedes como Congreso, pero, ¿no es cierto?, para no hacerlo tan extenso en el tiempo, se necesita regular esta materia con alguna premura, digamos, con alguna urgencia, entonces la iniciativa la toma el presidente y ahí verá el Congreso si lo autoriza o no lo autoriza. Ahora, como el Congreso es soberano para decidir si lo otorga o no, esa facultad del presidente no puede más que esperar nomás. Y si el Congreso no lo autoriza, bueno, no hay decreto con fuerza de ley. No hay decreto con fuerza de ley. Lo tiene que autorizar el Congreso mediante una ley delegatoria, se llama precisamente. Por eso se llama la potestad delegada, la potestad delegada, digamos, del presidente de la República, porque quien le delega esa facultad es el Congreso. Es el Congreso. Y entonces el Congreso le coloca al presidente, lo autoriza, pero le coloca al presidente algunas limitaciones. Le coloca algunas limitaciones, no es una hoja en blanco, digamos, no es un cheque en blanco el que se firma. Nada de eso, no, no, no. El Congreso entonces le dice que lo autoriza y junto con autorizarlo le coloca un límite temporal. Le dice, presidente, usted tiene para dictar este decreto con fuerza de ley el término de un año. El término de un año. ¿Contado desde cuándo? Bueno, contado desde que se expide la ley delegatoria respectiva y esta es notificada al presidente de la República. De ahí comienza a correr el plazo de un año entonces para dictar, ¿no es cierto?, ese decreto con fuerza de ley. Entonces le coloca un límite temporal. Un límite temporal. Pero también le coloca otro límite. Un límite relativo a la materia. Un límite relativo al contenido que va a tener ese decreto con fuerza de ley. Al contenido. Entonces ahí el Congreso, en la ley delegatoria, va a señalar específicamente sobre qué materias puede el presidente dictar el decreto con fuerza de ley y puede hacerlo solo respecto de esa materia y no otra. Y no otra. Así que ojo con eso porque ahí también hay una limitación, como decimos, material, de fondo, ¿ah? Del contenido. En tercer lugar, este decreto con fuerza de ley va a quedar sometido a un control. Va a quedar sometido a un control. Específicamente, va a quedar sometido al control de legalidad que realiza la Contraloría General de la República. Va a quedar sujeto a un control de legalidad que realiza entonces la Contraloría General de la República. ¿Ya? De manera que tiene tres prácticamente obligaciones que cumplir el presidente. Ahora, puede ser que cumplió con el plazo, cumplió con la materia, no se excedió y reguló, entonces dictó el decreto con fuerza de ley, ciñéndose estrictamente a la materia sobre la que fue autorizado, pero la Contraloría, ¿no es cierto?, encuentra que ese decreto con fuerza de ley tiene vicios de legalidad, por ejemplo, ya que no cumplió con alguna formalidad o que tiene algún vicio de constitucionalidad. Entonces ahí también puede encontrar un obstáculo, digamos, el presidente,
en términos de que los decretos con fuerza de ley, como son disposiciones administrativas, porque las dicta el presidente de la República, bien pudiera ocurrir de que resulten objetadas, digamos, rechazadas por el Contralor. Entonces tiene varios controles ahí. Esto es propio de un juego democrático. Vean ustedes el Estado de Derecho, porque precisamente como no es un acto propio del presidente, sino que son actuaciones extraordinarias, porque se está inmiscuyendo en una actividad que no es la que tiene habitualmente, que tiene estos controles. Y por eso es que entonces puede controlarlo el Congreso a través de esas limitaciones y la Contraloría a través del control de legalidad. A ver, veamos aquí. Y si la mitad del Congreso no quiere facultarlo a realizar un decreto, a dictar un decreto, los decretos se dictan, por si acaso. Y si la mitad del Congreso no quiere facultarlo a realizar el Congreso, en realidad, mire, puede ser la mitad o menos incluso, puede ser menos incluso. Lo que pasa es que, perdón, lo que ocurre es que para autorizar al presidente a dictar un decreto se establece en quórum ahí. Quórum, así que puede que necesitemos menos de la mitad, digamos, depende en cada caso cuál es el quórum que se va a establecer para que aprueben la moción de otorgarle autorización al Congreso, o sea, al presidente. Y si por último no alcanza el quórum, como les decía recién, hace un ratito atrás, si no alcanza el quórum, no hay decreto nomás. No hay decreto con fuerza de ley. Si eso, ahí es soberano el Congreso en ese sentido. Y si no le quiere dar la autorización, no se la da. No se la da. No le delega la facultad. No le delega la facultad. Es con quórum, por supuesto, es con quórum. ¿Ya? ¿Mm? Claro, cuando dice la mitad, ¿no es cierto?, se refiere a la mitad de diputados y senadores. Mire, en realidad, en términos más jurídicos, aquí hay que hablar de la mayoría absoluta. Mayoría absoluta es la mitad más uno, digamos, la mitad más uno, la más uno. ¿Ya? ¿Alguien por casualidad, no por casualidad, debería manejar este dato, pero ¿alguien sabe cuántos senadores son y cuántos diputados? ¿Cuántos diputados tiene el Congreso hoy día? ¿Cuántos senadores tiene el Congreso hoy día? A ver, ya, 193, ya, no voy a dar nombre, por si acaso, no voy a dar nombre, pero 155 diputados, muy bien, 155, 155. ¿Y senadores? 43, muy bien, 43, pero ojo los que contestaron 43, que está bien, Felipe, Anaís, está bien, pero, 43, ¿cuántos son realmente? Porque hoy día hay 43, pero ¿cuántos son realmente los senadores? En la Cámara estamos bien, porque en la Cámara son 150 y hoy día hay 150. En el caso de los senadores, hoy día efectivamente hay 43, pero ¿cuál es el número completo de senadores? ¿Alguien sabe? Pareciera que no, no tenemos el dato, no tenemos el dato. Bueno. Lo cierto es que la norma establece que son, ¿no es cierto?, la ley de votaciones populares y escrutinio, digamos, habla de 155 diputados, todos en ejercicio hoy día, y de 50 senadores. 50 senadores, solo que hoy día en ejercicio hay 43. ¿Por qué? Porque cuando se modificó la norma, que no hace mucho tiempo atrás que se modificó la norma y se aumentaron los senadores, porque antes eran 38, hay regiones que todavía no han elegido senadores. Y como no han elegido, no tienen representantes todavía. Pero en la próxima elección de parlamentarios, digamos, en la próxima elección, ahí van a estar todos. Por lo tanto, ahí vamos a tener 150 diputados y 50 senadores. Ojo con eso ahí, ¿ya? Ojo con eso. Claro. Entonces tenemos un número de hecho y un número de derecho.
El número de hechos son 43. En el hecho hay 43, efectivamente. Pero desde el punto de vista del derecho, digamos, estos son 50. Así que faltan 7 todavía que asuman, digamos, los respectivos cargos en su momento cuando sean electos. Cuando sean electos. Muy bien. Estamos en el artículo 7, inciso segundo. ¿Y qué dice el inciso segundo? El inciso segundo dice que ninguna magistratura, ninguna persona, ni grupo de personas, ¿no es cierto?, pueden atribuirse ni aún, ¿no es cierto?, a pretexto de circunstancias extraordinarias, otra autoridad o derechos que los que expresamente se les haya conferido en virtud de la Constitución o las leyes. En virtud de la Constitución o las leyes. Ninguna magistratura, repito, ninguna magistratura, ninguna persona, ni grupo de personas pueden atribuirse ni aún a pretexto de circunstancias extraordinarias otra autoridad o derechos que los que expresamente se les haya conferido en virtud de la Constitución o las leyes. Bueno, aquí tenemos un caso de un acto mágico, en el sentido de que usted lee una cosa en la norma y en realidad hay que entender otra. ¿Ya? Así que ojo con lo que voy a señalar. Ojo con lo que voy a señalar. La norma dice que ninguna magistratura, ninguna persona, ni grupo de personas pueden atribuirse ni a una pretexto, circunstancia extraordinaria, etcétera, etcétera. Entonces dice ninguna magistratura, ¿ya? Ahí hay que tener cuidado con esa expresión, porque cuando a uno le hablan de magistratura, lo asocia al concepto de magistrado. Y un magistrado es un juez. Y un magistrado es un juez. Entonces uno pudiera tener la idea, ¿no es cierto?, equivocada de que dice ninguna magistratura, es decir, ningún juez, ningún tribunal. Querrá decir eso, a lo mejor la norma, digamos. Y la verdad es que cuando dice ninguna magistratura, se está refiriendo a que ninguna autoridad, digamos, todos los que tienen cargos de autoridad, con independencia de que sea el presidente de la República, un diputado, un senador, un juez, etcétera. Ninguna magistratura, es decir, ningún magistrado, pero magistrado está tomado en el sentido romano, en realidad, de autoridad. ¿Ya? ¿Alguna vez han oído hablar ustedes ¿no es cierto?, de la primera magistratura, por ejemplo? Y cuando se habla en el lenguaje coloquial, digamos, de la primera magistratura, alcanzar, se dice normalmente, alcanzar la primera magistratura. ¿Y qué significa alcanzar la primera magistratura? Alcanzar la presidencia. Entonces, bajo ese respecto, el primer magistrado sería el presidente de la República, ¿ya? Y no el juez. Entonces, ojo con eso. Cuando dice ninguna magistratura está refiriéndose a ninguna autoridad de alto rango, digamos. ¿Ya? Cargos de la más alta investidura, digamos, ¿no? Entonces, por lo tanto, dice que ninguna magistratura, ninguna persona, ni grupo de personas, dice, ¿no? Ni grupo de personas pueden aún, o sea, nadie en realidad, cubre todo, ¿eh? O sea, ninguna magistratura, ninguna persona. Cuando dice ninguna persona se está refiriendo, no distingue, por lo tanto tenemos que comprender en ello a las personas naturales, tanto como a las personas jurídicas. Todo tipo de personas, porque lo preguntamos, ¿y a qué personas será? Ah, dirá usted, bueno, a las personas naturales. Y no hay más, no, hay más. Están las personas naturales, están las personas jurídicas. Dentro de las personas jurídicas, las personas que persiguen fines de lucro y las que no persiguen fines de lucro. Dentro de las personas naturales tenemos personas naturales chilenas, personas naturales extranjeras. ¿Se fijan? De manera tal de que a toda persona, todo individuo
sea persona natural, persona jurídica, ¿no es cierto? Chileno o extranjero, dentro de las personas jurídicas con fines de lucro, sin fines de lucro. Es decir, lo mismo aplica a una sociedad que tiene fines de lucro que a una corporación que no tiene fines de lucro, que no tiene fines de lucro. ¿Ya? Muy bien. Bueno, ahí precisamente en el artículo 545, claro, ahí están reguladas las personas jurídicas, digamos, ¿eh? Las personas jurídicas y más específicamente las personas jurídicas sin fines de lucro, las corporaciones y fundaciones, del Código Civil, Código Civil. Y el 55, ahí están las personas naturales también del mismo código, Código Civil, 55, efectivamente, muy bien, Edgar. Bien, entonces ninguna magistratura, ninguna persona, ni grupo de personas, ni grupo de personas. Esta exigencia también está dada entonces para los grupos intermedios, que ya los estudiamos profundamente. ¿Ya? Ni grupos intermedios. Grupo intermedio, los que hemos visto, ¿no es cierto? Las sociedades, las corporaciones, con fines de lucro, sin fines de lucro, ¿no es cierto? La familia, etcétera. Todos los grupos intermedios, todos los grupos intermedios. Ninguna magistratura, ninguna persona, ni grupo de personas, ¿no es cierto? Ni autoridad alguna puede, dice, ni aún a pretexto de circunstancias extraordinarias, ¿no es cierto?, arrogarse otra facultad o derecho, que los que expresamente, ojo con esta expresión, que los que expresamente, no de manera, no deduciéndola, no coligiéndola, ¿no es cierto?, de manera circunstanciada, no. Se refiere, ¿no es cierto?, a que expresamente la ley tiene que autorizar o la Constitución tiene que, ¿no es cierto?, otorgar los derechos y obligaciones, etcétera, etcétera. Pero no puede ser una elucubración, una especulación, una mera deducción, digamos. En el derecho público, dicho sea de paso, opera el principio de que se puede hacer todo aquello que expresamente autorice la ley, en sentido amplio, la ley en sentido amplio, incluyendo la Constitución. Se puede hacer todo aquello que expresamente autorice la ley. Autorice la ley. Expresamente, en cambio, en el ámbito privado, si ustedes lo recuerdan, ¿no es cierto?, se puede hacer todo aquello que la ley no prohíba. Si esté estipulado o no, da lo mismo, pero lo importante es que la ley no lo prohíba. Si no lo prohíbe la ley, se puede hacer. Se puede hacer. Ya, principios de legalidad en sentido amplio. Ninguna magistratura, ninguna persona, ni grupo de personas, ¿no es cierto?, pueden atribuirse aún a pretexto de circunstancias extraordinarias otra autoridad o derechos que los que expresamente se les hayan conferido en virtud de la Constitución o las leyes, que las que expresamente se les hayan conferido en virtud de la Constitución o las leyes. ¿Ya? Luego, la norma establece que, en el inciso tercero, todo acto en contravención a este artículo es nulo. Todo acto en contravención a este artículo es nulo y originará la responsabilidad, ¿no es cierto?, y sanciones que la ley señale. Y originará la responsabilidad y sanciones que la ley señale. Todo acto en contravención a este artículo es nulo. Por lo tanto, aquí tenemos un caso en que el propio constituyente se da la tarea de indicar cuál es la sanción al acto, digamos. Y dice que la sanción al acto es nulidad. Nulidad. Ojo que aquí en derecho público nosotros no distinguimos nulidad absoluta de nulidad relativa. No distinguimos. Aquí no hay distinción. Aquí hay nulidad, como dice la doctrina, hay nulidad de derecho público. Digamos. También se habla de la nulidad a secas. Aquí hay nulidad de derecho público. O nulidad a secas. Nulidad de derecho público o nulidad a secas.
¿Mm? No hay distinción entonces. Por lo tanto, no se habla aquí de nulidad absoluta ni nulidad relativa. ¿Ya? Nulidad más. O nulidad secas, como digo. Eso entonces significa que el acto vicioso no va a producir efecto alguno, digamos. El acto vicioso no va a producir efecto alguno. Efecto alguno, no produce ningún efecto. No el efecto deseado, no el efecto jurídico que se desea, que se busca, no el efecto jurídico. A lo mejor produce algún efecto, pero que no va a tener ninguna trascendencia jurídica. Eso es lo relevante, no va a tener ninguna trascendencia jurídica. Y nosotros lo que buscamos a través de los actos es la trascendencia jurídica, precisamente, la trascendencia jurídica de los actos, digamos, por eso estamos en esto estudiando. Así que, por lo tanto, si el acto adolece de vicio, bueno, la sanción es la nulidad. ¿Y cuál podría ser el vicio de que podría adolecer ese acto? Díganme ustedes. ¿Cuáles son los vicios en derecho público, no? ¿Cuáles son los vicios de que podría adolecer ese acto? Espero respuesta, a ver. El vicio de la voluntad no, porque eso es del derecho civil, no. Fuera. La falta de requisito, ¿qué requisito? Objeto ilícito, no me lleven al ámbito civil. Estamos en el ámbito público, por eso les digo. No me hablen de nulidad absoluta ni de nulidad relativa. Esta es nulidad del público, del derecho público. Los vicios aquí son otros. ¿Cuáles serán los vicios? A ver, objeto ilícito, no, objeto ilícito no. ¿Ah? Los requisitos que nombramos en el artículo 7, inciso primero, por supuesto, muy bien, Benjamín. Bien, ¿ah? Exactamente. ¿Y cuáles son esos, Benjamín? ¿Cuáles son esos requisitos? ¿Qué faltará entonces para que el acto sea vicioso? Investidura regular previa. Bien, uno. Nos faltó la investidura regular, porque entonces el funcionario estaba ejerciendo el cargo y pensaban todos que había jurado, ya había prestado juramento, y no, la verdad es que había sido nombrado, la Contraloría incluso había aprobado el decreto de nombramiento, pero no había sido investido. El acto es nulo porque falta la investidura regular. Ya, uno, faltan dos más. Debe ejercer funciones dentro de su competencia, muy bien, exactamente, debe ejercer, ¿no es cierto?, su actividad dentro de su competencia. Permítame preguntar ahí, ¿y qué competencia? Dentro de su competencia. ¿Qué competencia? Bien, territorial y funcional, muy bien, perfecto, territorial y funcional, está clarito, ¿cierto? Y el tercer requisito que está mencionado aquí también, ¿no es cierto?, en la forma que prescriba la ley. Muy bien, muy bien. Entonces, ahora ven ustedes cómo está relacionado el inciso primero con el inciso final directamente. Directamente. ¿Se acuerdan del 6? Cuando vimos el 6 en el inciso final, el constituyente nos deja un poco en el aire porque nos dice, bueno, y las sanciones serán las que determine el legislador, por las que señala la ley, las que señala el legislador o determine el legislador. Y ahí entonces nosotros dimos los ejemplos que la sanción dependía del tipo de acto de que se tratara. Y ahí por eso dijimos en el 6, mire, si el acto es de connotación penal, tendrá sanción penal. Si el acto es civil, tendrá sanción civil. Si es administrativo, lo mismo. Y si es político, también. Acá no, acá nos dicen de inmediato, ¿no es cierto? Acá dice, bueno, mire, los requisitos para que un acto sea válido son los que están en el inciso primero, y por lo tanto,
Si esos requisitos no están ahí presentes, entonces ese acto es nulo, nulo, nulo. Características de la nulidad de derecho público. Características de la nulidad de derecho público. Uno, es nulidad sin distinción. Es nulidad sin distinción. Derecho público. O a secas. O nulidad a secas. Dos, no requiere de declaración judicial. No requiere de declaración judicial. Basta con que la constate el propio servicio, digamos, el propio funcionario. Basta que se constate en el propio servicio. Sin embargo, por razones de certeza jurídica, conviene demandar la nulidad en tribunales. Eso. Son dos cosas distintas. No requiere declaración judicial, pero es mejor hacerlo. No requiere declaración judicial, basta la constatación del hecho. Así lo dice el profesor Eduardo Sotoclós. Pero sí es conveniente por razones de certeza jurídica que usted demande de nulidad un acto que le esté afectando del ámbito público, desde luego. Demande de nulidad. ¿Y dónde va a interponer la demanda? La demanda se interpone ante un juez civil. ¿Qué juez civil? El competente. ¿Y cuál es el competente? Aquel que corresponda al domicilio del órgano que incurrió en el vicio. Aquel que corresponda al domicilio del órgano que incurrió en el vicio. Si el órgano que incurrió en el vicio es de Concepción, bueno, se deducirá la acción de nulidad ante el Tribunal Civil de Concepción. O Talcahuano, qué sé yo, Lebu, en fin, donde sea, ¿no? Donde sea. Ya. Otro punto. Puede deducirse por vía de acción o por vía de excepción. Se puede oponer como excepción la nulidad también. ¿eh? Se puede deducir por vía de acción y o por vía de excepción. ¿Ya? Otro punto. Produce el efecto, la consecuencia, diríamos también para no repetir, produce la consecuencia de no generar efecto alguno. Produce la consecuencia de no generar efecto jurídico alguno. No genera efecto jurídico alguno, digamos. No genera efecto jurídico alguno. Mire, esta característica es discutida, por eso lo menciono, pero existe la característica, pero es discutida, no es pacífica. Unos dicen que la acción de nulidad es imprescriptible, ¿eh? Es imprescriptible, vamos a dejarlo así. Pero se discute, no es unánime esta idea, digamos. ¿eh? Es imprescriptible, dice, la acción de nulidad. Y por último, puede deducirla todo aquel que haya sido afectado o tenga algún interés en ello. Todo aquel que resulte afectado y tenga algún interés en ello, digamos, ¿no? Tenga algún interés en ello. Y se entiende que este interés ha de ser fundamentalmente de carácter material, digamos, material, porque a lo mejor el acto le produjo un perjuicio patrimonial, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo. ¿Ya? Bien, ahí tenemos entonces la nulidad de derecho público, no lo olviden, nulidad de derecho público, nulidad de derecho público, a secas, solo nulidad, nada más. Y los vicios no son los vicios que tenemos nosotros allá en el derecho civil, son vicios de acá del derecho público, falta de investidura, falta de competencia y no actuar no actuar en la forma que prescriba la ley, la forma que prescriba la ley. Muy bien. Vamos a dejar como título para la próxima clase, entonces, del principio de probidad y del principio de la transparencia. Del principio de probidad y del principio de transparencia. Artículo 8 de la Constitución Política.
artículo 8 de la Constitución Política, así que para que tengan sus constituciones por ahí a mano, en fin, para que podamos trabajar con la norma, ojalá, ¿eh? Porque es uno de los principios muy, muy importantes que vamos a ver en la clase próxima. ¿Alguna consulta? ¿Alguna consulta? ¿Alguna opinión? ¿Todo bien? ¿Se entendió? ¿Se entendió bien? ¿Se escuchó bien? Bueno, muy bien. Muy bien, que estén bien entonces, un gusto. Estamos en contacto en el próximo módulo que tengamos. ¿Ah? Que estén muy bien, que un buen resto de tarde, digamos. ¿Ah? Chao, chao.